Bien, en seguimiento al video del lanzamiento de proyectiles, en su caso número 3, en este momento vamos a proceder a resolver un ejemplo de aplicación. En el video anterior desarrollamos las ecuaciones que nos permiten poder resolver un problema como estos. Hemos tratado en esta oportunidad de poner un problema que se nos presente en donde hay que calcular varios de los elementos que se utilizan como requisito para la solución de un problema de estos, lo más completo posible, que se pueda. Bien, y el problema dice de la siguiente forma, le vamos a dar solución, dice se lanza un proyectil desde un edificio de 50 metros de altura con una velocidad inicial de 22 metros sobre segundos y un ángulo de lanzamiento de 60 grados. Muy bien, ese es el problema, aquí aparece un pequeño dibujo respecto de cómo se presenta el problema, me dan su velocidad inicial de lanzamiento, me dan un ángulo de 60 grados y me dan una altura de la cual se lanza. Dice que es de la parte alta de un edificio. Muy bien, entonces nos piden calcular varios elementos. Entre los elementos que me piden calcular los vamos a ir haciendo por el numeral que se presenta acá, y en el numeral número 1 me piden calcular las componentes de su velocidad inicial. Muy bien, sabemos entonces que para calcular las componentes de la velocidad inicial lo que tenemos que hacer es recordarnos de un par de ecuaciones. Box es una de ellas y Boy es la segunda. Sabemos que la componente de la velocidad inicial en X puede calcularse como la velocidad inicial multiplicado por el coseno del ángulo, y la componente de la velocidad inicial en Y como la velocidad inicial multiplicado por el seno del ángulo. No olvidemos que esta es la velocidad que la lleva hacia adelante en el esquema, entonces este debería de ser el valor o la componente de la velocidad inicial en X, la que la lleva hacia adelante, y esta que está acá debería ser la componente de la velocidad inicial en Y, o en ese caso, Boy. Vamos a hacer el cálculo entonces, sabiendo que la velocidad inicial vale 22 metros sobre segundos, y eso lo vamos a multiplicar por el coseno del ángulo, que en este caso es de 60 grados. Hacemos esta operación, ingresamos los datos a la calculadora y vamos a observar que coseno de 60 es 0.5, y 0.5 multiplicado por 22 me va a dar 11 metros sobre segundos. Y tenemos entonces el valor de lo que sería la velocidad inicial en X, o su componente. Hacemos lo mismo para calcular la componente de la velocidad inicial en Y esto debería de ser de 22 metros sobre segundos multiplicado ahora por el seno del ángulo. Lo ingresamos a nuestra calculadora y vamos a observar que en este caso nos queda un valor de 19.05 metros sobre segundos. Bueno, entonces tenemos respectivamente el valor de la velocidad que lo lleva hacia adelante y de la velocidad que lo lleva hacia arriba. En este caso, del proyectil que he lanzado desde este punto. Y tenemos entonces la respuesta del numeral 1. Este está bien. Ahora vamos a calcular el alcance horizontal. Veamos cómo se determina el alcance horizontal. En una ecuación previa hemos detallado que el alcance horizontal, X, que es la distancia medida desde la base del edificio hasta donde hace impacto de nuevo con el suelo, ese es el alcance horizontal, y el alcance horizontal suele calcularse como la componente en X de la velocidad por el tiempo de vuelo. Para el desarrollo de esta ecuación, nosotros sabemos que, veamos, la componente de la velocidad en X es lo mismo que Vox, y resulta que esto es una constante, ya que pertenece a un movimiento al cual le damos el nombre de movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, si esta es una constante, quiere decir que Vox ya lo tenemos, y es este 11 metros sobre segundos que tenemos acá. Sin embargo, no tenemos el tiempo de vuelo, entonces procedemos a calcular previo el tiempo de vuelo, aunque de hecho no aparece ni siquiera entre las opciones a calcular, pero es necesario para poder calcular el alcance. Determinamos entonces el tiempo de vuelo y sabemos que el tiempo de vuelo para este tipo de problemas debe calcularse como el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Y hay que hacer estos dos cálculos por separados. Esta es la ecuación del tiempo de vuelo. Bien, procedemos entonces a calcular su tiempo de vuelo.
Para eso vamos a calcular primero el tiempo que le toma en ir desde esta posición hasta esta otra posición. A eso es a lo que le llamamos tiempo de subida. El tiempo de subida entonces podríamos calcularlo como lo que vale la componente de la velocidad inicial en y, o voy, partido la gravedad. Sustituyendo los valores tenemos que voy es 19.05 metros sobre segundos porque es una velocidad y lo dividimos dentro de la gravedad que es 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Unidad de medida de distancia, metro con metro se cancela. El tiempo segundo con segundo al cuadrado se va a ir uno de esos dos ahí y entonces nos va a quedar que este tiempo de subida corresponde a 1.94 segundos. Y tenemos entonces en este momento el tiempo que le toma en ir de nuevo de esta posición a esta otra posición. Este de aquí para acá entonces para nosotros es el tiempo de subida. Ahora vamos a calcular el tiempo de bajada. Para calcular el tiempo de bajada tenemos que calcularlo como la raíz cuadrada de 2 veces la altura, pero es una altura particular porque es la altura máxima, es la altura que está desde este punto. Ya calculamos el tiempo de aquí para acá, ahora vamos a calcular el tiempo que le toma en ir desde este punto hasta este otro punto. Ese es el tiempo de bajada. Y ese tiempo de bajada implica calcular de forma previa cuál es la altura máxima. Como puede observar en la ecuación, entonces el tiempo de bajada es 2 veces la altura máxima partido la gravedad. Bueno, entonces estamos calculando el alcance, sin embargo para calcular el alcance hay que calcular el tiempo de vuelo y para calcular el tiempo de vuelo tenemos que tener altura máxima. De hecho estamos calculando estos incisos no necesariamente en el orden que nos han pedido. Bueno, necesito entonces ahora para resolver esta ecuación, necesito ir a calcular la altura máxima. Veamos, nos metemos ahora en otra ecuación. Resulta que la altura máxima debe calcularse como la altura inicial, de hecho ya lo sabemos, es de 50 metros, más H1. H1 para nosotros en el esquema debería de ser la altura que alcanza desde la posición de lanzamiento. Esto para nosotros es H1, solamente la distancia medida desde acá hasta este otro punto. Bueno, vamos a hacer a la par cuánto vale H1. Resulta que H1 también tiene su propia ecuación para poderse estimar y resulta que H1 es voy al cuadrado partido 2 veces la gravedad. Bueno, así se encuentra H1. Entonces vamos a sustituir valores para H1. Resulta que H1 entonces es voy. Observen lo importante de tener estos valores previamente calculados, nos ayudan mucho. Este es de 19.05 metros sobre segundos. Estos elevados al cuadrado partido 2 veces la gravedad, o sea 2 por 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Al elevar esto al cuadrado, cada uno de ellos, la unidad de medida del tiempo, segundo cuadrado con segundo cuadrado la vamos a cancelar y metro cuadrado dividido metro me va a quedar una altura. Esa altura está medida en metros entonces y esa altura, al sustituir los valores, nos va a quedar de un valor de 18.52 metros. Esta entonces es la altura medida desde el punto de lanzamiento. Es como una H máxima, pero en el caso número 2. Bueno, tenemos entonces H1, este pedacito de aquí para acá, y tenemos también altura inicial. De hecho, la suma de esos dos valores me va a dar la altura máxima. Entonces, esta parte de aquí me ha permitido, se puede utilizar para poder calcular la altura máxima. Voy a sumar entonces este valor, que es de 50, más H1, que lo acabamos de calcular, y entonces vamos a tener que la altura máxima realmente en este caso es de 68.52 metros. Acabamos de calcular un inciso que pues nos lo pedían en el siguiente numeral. Entonces esta es la solución del numeral 3.
Tenemos la altura máxima. Bueno, ahora veamos para qué me sirve la altura máxima. No, bueno, la altura máxima me sirve para calcular el tiempo de bajada. Entonces voy a calcular en esta posición, voy a calcular el tiempo que le toma en bajar. Y voy a decir que el tiempo de bajada es la raíz cuadrada de 2 veces la altura máxima, ese 68,52 que tenemos ahí, 68,52 metros dividido la gravedad, 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Muy bien, hacemos esta, sustituimos esos valores dentro de la ecuación, que es la del tiempo de bajada, lo metemos a la calculadora y vamos a encontrar que este debería ser un tiempo pues mayor que este, ¿verdad? Porque podemos ver que el recorrido de este punto a este otro punto, que es el tiempo de subida, me da de 1,94 y este otro tiempo me da un tiempo de 3,74 segundos. Bueno, entonces tenemos el tiempo de bajada. Este es el tiempo de bajada. Ahora, ese tiempo de bajada, junto con este otro tiempo de subida, me deberían de dar el tiempo de vuelo, el cual voy a sumar este dato entonces que tengo acá, este dato que está aquí, lo voy a sumar con este otro dato. Ambos datos entonces me van a dar el tiempo de vuelo. Lo vamos a hacer en esta parte de aquí. Vamos a decir entonces que el tiempo de vuelo debería ser la suma de estos dos números. 1,94 segundos más 3,74 segundos. Por consiguiente, vamos a tener ya el tiempo de vuelo y en este caso, ese tiempo de vuelo van a poder observar ustedes que al ser la suma de los dos, me debería quedar de 5,68 segundos. Bueno, el cual voy a anotar, voy a traer aquí la parte de abajo, voy a decir entonces que el tiempo de vuelo es t de subida más t de bajada. Allá tengo la operación descrita y aquí voy a escribir la respuesta. En este caso, la respuesta es de 5,68 segundos. Bueno, tenemos entonces aquí, escrito en esta parte, lo vamos a resaltar. Este es el tiempo de vuelo. Bueno, detallemos. Hagamos una síntesis de lo que vamos hasta el momento. Hemos calculado en el primer inciso las componentes de la velocidad inicial, como box y voy. Vamos a calcular el alcance, pero realmente para calcular el alcance hemos tenido que ir a hacer una de cálculos previos para poder determinar el alcance. Estamos resolviendo el numeral 2 y al hacer eso me queda entonces, vamos a borrar una parte de aquí, por lo menos lo que ya hemos calculado. Ya calculamos su altura máxima, ya calculamos las componentes de su velocidad inicial. Observen que no, una de las preguntas no era básicamente calcular el tiempo de vuelo, pero ha sido necesario para poder calcular el alcance. El alcance horizontal, ese es el que vamos a proceder a calcular, es el numeral 2, y vamos a tener entonces que el alcance horizontal debería de ser la componente de la velocidad en X, que la tenemos detallada ya, en esa otra parte del problema, por el tiempo de vuelo. Entonces, quiere decir que vamos a sustituir datos. Estos son 11 metros sobre segundos multiplicados por el tiempo de vuelo, que tenemos este 5,68 segundos. Segundos con segundos lo vamos a cancelar. Y entonces nos va a dar el alcance horizontal. El alcance horizontal es la distancia medida desde la base del edificio hasta donde hace impacto. En este caso, ese alcance nos queda de 62,48 metros. Muy bien, entonces 62,48 metros es la distancia que hay de este punto a este otro punto. Bueno, vamos a ver qué nos va quedando. Ya nos va quedando pocas respuestas por terminar. Y ahorita nos queda calcular su velocidad y ángulo de impacto. Entonces, ese es el numeral 4. Y vamos a calcular, veamos, la velocidad y su ángulo de impacto. La velocidad es la raíz cuadrada de la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y elevado al cuadrado.
Sin embargo, la velocidad en X no tenemos que calcularla porque desde acá venimos diciendo que la velocidad en X es siempre una constante y es lo mismo que Vox. Entonces quiere decir que esta ya la tenemos, es de 11 metros sobre segundos. También debo de calcular la velocidad en Y, o sea, la velocidad en este punto. No se vaya a preocupar si en un momento dado esa velocidad nos queda negativa, pero vamos a poder explicar qué pasa si nos llegara a quedar con un signo menos. Bien, entonces la velocidad en Y debe calcularse como, tiene su ecuación, voy menos g por t, donde este t es el tiempo desde este punto hasta este otro punto, o sea, el tiempo de vuelo. Voy, ya la tenemos, resulta que voy es de 19.05 metros sobre segundos y le vamos a restar el producto de 9.8 metros sobre segundos cuadrados multiplicado por el tiempo de vuelo, que en este caso es de 5.68. Ahí estamos. 5.68 segundos. Bien, hacemos esta operación y al hacer esta operación vamos a observar que nos va a quedar una cantidad o un número negativo. En este caso, para poder observar qué es lo que está pasando con esa velocidad, vamos a ver que tenemos un número que es de 74, negativo, 74.71 metros sobre segundos. Bueno, nos ha quedado negativo. ¿Qué pasa con el signo? ¿Por qué nos ha quedado negativo? Bueno, observen este producto, ¿verdad? Este número es mucho más grande al ser el producto que este otro. La diferencia nos va a quedar un número negativo. Recordemos que la velocidad es una cantidad vectorial. Al ser una cantidad vectorial, tiene magnitud, tiene dirección o sentido. En este caso, cuando observamos la posición de lanzamiento, si nuestro sistema de referencia está puesto en este punto, van a poder observar que hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. Quiere decir que la velocidad en Y, vista desde esta posición, debería estar por debajo del punto de lanzamiento. De ahí que el signo nos quede negativo. Sin embargo, no nos va a alterar en nada para calcular la velocidad resultante, ya que ese número negativo elevado al cuadrado siempre nos va a dar como resultado un número positivo. Por consiguiente, voy a tener un 11 metros sobre segundos elevados al cuadrado y le voy a sumar este número, que puedo o no escribirlo como negativo porque siempre lo voy a elevar al cuadrado, pero para no tener confusiones en el momento de desarrollar un examen, yo prefiero que ustedes lo pongan positivo, porque pues ya sabemos que todo número negativo elevado a una potencia par nos da como resultado siempre un número positivo. Le vamos a sacar raíz cuadrada a esto y entonces vamos a ver cuál es la velocidad de impacto, o la velocidad, como se le acostumbra a llamar en este caso, la velocidad resultante. Va a subir levemente y vamos a decir que esta velocidad, vamos a colocar aquí un espacio pequeño, perdón por lo pequeño del pizarrón, pero esta velocidad nos resulta que es de 75.52 metros sobre segundos. Esa es la velocidad de impacto. Es la velocidad en este punto. Entonces, conformada por dos velocidades, una que la lleva para adelante llamada velocidad en X y una que la lleva hacia abajo llamada velocidad en Y. Estas dos las hemos calculado por separado, una sola la hemos copiado, otra sí le hemos hecho su cálculo, aquí está, y la velocidad de impacto, que es la unión de estas dos, entonces es de 75.52 metros sobre segundos. Bien, ahora vamos a proceder a calcular algunos ángulos. De hecho, me falta calcular el ángulo de mira y el ángulo de impacto. Para eso, entonces, esperemos que esto aún quede ahí en el espacio. Resulta que el ángulo de impacto debería ser la velocidad en Y, que está aquí, sin signo la ingresamos, partido la velocidad en X tangente a la menos 1. Ingresamos estos valores, entonces debería de ser este valor, que es de 74.71 dividido este otro, y vamos a obtener que en este caso el ángulo es un poco alto, es de
81.71 grados. Entonces, si lo dibujamos dentro del esquema, lo que acabamos de calcular es este ángulo que está aquí. Este es nuestro ángulo de impacto. Bien, nos queda calcular únicamente el ángulo de mira. Y para calcular el ángulo de mira, de acuerdo a las predicciones que habíamos hecho en el desarrollo del formulario de este tema, ese ángulo debería ser más pequeño. Y ese ángulo podemos estimarlo diciendo que el ángulo de mira debería ser la altura inicial, o h0, dividido el alcance. Ambos números ya los tenemos, porque resulta que la altura inicial es de 50 metros y resulta que su alcance, en este caso lo tenemos escrito acá, es de 62.48. Esperamos que el cociente de esos dos números y su tangente inversa nos dé un ángulo menor que 81.71, así como en este caso, porque resulta que este ángulo es de 38.64 grados. Bueno, entonces tenemos el ángulo de mira y el ángulo de impacto. El ángulo de mira, ¿qué sería? Bueno, el ángulo de mira es una línea que viene de acá a esta otra posición, y dibujándolo en el esquema, este debería ser nuestro ángulo de mira. Como pueden observar, entonces, este es un problema bastante completo. Trae básicamente casi muchas de las preguntas que suelen aparecer por separado en cada uno de los problemas de tiro parabólico, en su caso número 3. Es muy trabajado, hay varias ecuaciones. De hecho, creo que sí termina siendo la unión del caso número 1 y el caso número 2, ¿verdad? Si lo vemos acá en la descripción del esquema, ustedes pueden observar que desde este punto hasta este otro punto, si trazáramos una línea acá, podríamos decir que ese es el caso número 2, que es un lanzamiento de la horizontal sobre la horizontal. Y si lo vemos desde este punto, este sería básicamente el caso número 1, porque es el lanzamiento desde una altura determinada hasta el suelo. Muy bien, espero que les sea de ayuda. Son problemas bastante interesantes, pero en este caso, en este ejemplo, hemos tratado de resolver la mayor parte de las preguntas que se le puedan presentar en el momento de desarrollar un problema de tiro parabólico, en su caso número 3. Muy bien, dudas, sugerencias, problemas que tengan a la vista en la hoja de trabajo, pueden dejarlo en comentarios o escribirlo en nuestra plataforma, y entonces les estaremos dando solución ahora a través de este medio. Un saludo para todos, que estén bien.